El pasado mes de junio, el economista Juan Torres publicó un artículo en su blog analizando la propuesta de Vox para reformar el sistema público de pensiones desde un sistema de reparto a un sistema de capitalización. Pero, ¿por qué quiere reformar Vox el sistema público de pensiones? En este vídeo que tienes aquí arriba te explico los motivos por los que el sistema público de pensiones colapsará en el año 2050 y las 3 acciones que debes tomar para estar protegido. En este vídeo vamos a analizar cada una de las críticas que el economista ha hecho hacia el sistema de capitalización. ¿Son correctas? ¿Es el sistema de reparto mejor que este sistema de capitalización? Quédate y te lo cuento. Juan Torres es conocido por haber sido uno de los economistas que participaron en la elaboración del primer plan económico de Podemos. Con estas credenciales puedes sospechar hacia dónde van las críticas de Juan Torres hacia la propuesta de Vox. Para empezar, Juan Torres comienza su artículo mintiendo. Según él, Vox propone pasar de un sistema de reparto a un sistema de capitalización, lo cual es mentira. Si abrimos el programa económico de Vox que presentó en el pasado mes de junio, veremos que en realidad lo que propone Vox es pasar de un sistema de reparto a un sistema mixto. Un sistema mixto es aquel en el que una parte se basa en el reparto y normalmente financiado o con cotizaciones sociales o impuestos, y otra parte pues en la capitalización, en el ahorro y la inversión de las personas para adquirir un patrimonio que complemente ese sistema público. Este sistema mixto es el que hay en Suecia, que según el estudio Mercer está en la 10ª posición de los mejores sistemas de pensiones del mundo. Pero Juan Torres dice que Vox quiere pasar a un sistema de capitalización, lo cual no aparece en ningún sitio en este documento. Pero vamos a dar por buena esta hipótesis y vamos a analizar cada una de las críticas que aparecen en el artículo. Empecemos con la primera crítica. Leo textualmente. El sistema de capitalización puede fallar cuando hay crisis económicas, inflación o mala gestión de sus administradores, circunstancias que son cada vez más frecuentes en el capitalismo de nuestros días. Las personas que optaran por fondos afectados por esas situaciones perderían sus pensiones o solo recibirían unas de muy pequeña cuantía. Primer error. Las crisis económicas. Este es el primer error que cometen muchas personas cuando se hablan de sistemas de capitalización. Se asume que un sistema de capitalización se va a basar únicamente en invertir en bolsa. Sin embargo, un sistema de capitalización bien gestionado o bien configurado debería tener una inversión adaptada al ciclo de vida del trabajador. Lógicamente, cuando estemos más cerca de la jubilación, los activos que tendremos en cartera serán más estables y menos volátiles que cuando nos quedan 25 o 30 años para jubilarse. Una forma muy simple de ajustar el riesgo de nuestra cartera según pasa nuestra edad es la regla de la edad de John Bogle, que yo mismo explico en mi libro De ahorrador activo a inversor pasivo. Según esta regla, nuestra edad debería ser el porcentaje que tenemos en bonos, que son activos mucho más estables que las acciones. Así, una persona de 60 años a la que le quedaran 5 años para jubilarse, pues tendría una cartera compuesta en un 60% por bonos de corto plazo y un 40% por renta variable. En esta imagen se puede ver como un trabajador americano que en el año 2008 tuviese esta cartera, ese año, en esa crisis, solo habría perdido un 10%. Y en el año 2009 ya habría recuperado el patrimonio que tenía en el año 2007. Por lo tanto, las crisis económicas no son un argumento para atacar al sistema de capitalización siempre y cuando los activos estén correctamente gestionados. Segundo error de este párrafo. La inflación. Según Juan Torres, el sistema de capitalización no puede luchar contra la inflación. Esto es totalmente falso. Incluso si rechazamos tener en cartera un activo muy bueno contra la inflación, como es el oro, la renta variable en inflaciones moderadas se defiende bastante bien. Y de no ser así, podríamos tener un producto como son los bonos ligados a la inflación, que precisamente tienen como objetivo mantener la rentabilidad de este activo en los periodos de alta inflación. Finalmente, respecto a la mala gestión de los administradores, esto no sería imposible siempre y cuando el sistema estuviese correctamente administrado y supervisado por las entidades públicas. Vamos con la siguiente crítica. Aquí Juan critica el paso del sistema de reparto al sistema de capitalización. Nos dice, el cambio de un sistema a otro es tremendamente costoso por una sencilla razón. Durante mucho tiempo, quizá 30 años o más, habría que seguir pagando las pensiones de reparto sin que estuvieran recaudando cotizaciones sociales. Esto costaría tanto que hasta los más fervientes defensores de la capitalización han desistido de proponerlo para llevarlo a la práctica en España. Esto no es una crítica a la capitalización. Esto en realidad es un problema que hay por tener el sistema de reparto ahora mismo con una población muy envejecida
que no habría sido un problema si en los años 90, donde la población española era mucho más joven, se hubiera hecho este paso del reparto a la capitalización. No obstante, aquí Juan asume que durante esta transición no se pagarían cotizaciones sociales, lo cual es una asunción del autor, porque se podría dar que una parte de la población estuviera dispuesta a pagar una parte de cotizaciones sociales y a su vez estar aportando a su pensión privada. Algo que ya ocurre a día de hoy, donde millones de personas ya están aportando cotizaciones sociales para pagar las pensiones y a su vez están ahorrando para su pensión privada. Vamos con la siguiente crítica. Aquí Juan Torres dice: la mayor parte de los españoles no tendrían pensión al jubilarse, o solo tendrían una mucho más reducida que la proporcionada por el sistema actual. Para disponer de dinero suficiente para la pensión por el método de capitalización, hay que ir ahorrando a lo largo de la vida. ¿Y quién puede ahorrar lo suficiente? Una persona de 35 años que hoy día ganase 2.250 euros al mes, prácticamente el sueldo medio en España, tendría que ahorrar 510 euros mensuales y dedicarlos a un fondo de pensiones para tener una pensión equivalente al 80% de su sueldo desde que tuviera 67 años hasta los 87, es decir, un 22% de su sueldo. Para obtener una pensión equivalente al 60% de su sueldo actual, este porcentaje debería ser del 17%. Y a continuación dice que según el INE, entre el 40 y el 50% de las familias no llega a final de mes o tiene dificultades para conseguirlo, y que el ahorro medio de las familias se encuentra en el 15% de su renta. Por lo tanto, como la gente no puede ahorrar, este sistema no es viable. Pero aquí Juan olvida una cosa muy importante. Los trabajadores españoles hoy soportan unas cotizaciones sociales del 28% de su sueldo. Alguno dirá que no, que es del 4%, y esto no es así. El 4% es lo que pagas de tu sueldo bruto. Sin embargo, la empresa paga un 24% adicional de ese sueldo bruto para pagar tus cotizaciones sociales. Así, ese sueldo de 2.250 euros al mes es un sueldo de 27.000 euros brutos al año, que en realidad para el empresario supone 33.000 euros. Más concretamente, 33.480 euros. ¿Y cuánto le llega al trabajador de esos 33.480 euros que paga la empresa? El 60%. Ahora, para hacer una comparación justa entre el sistema de reparto y el sistema de capitalización, deberíamos calcular qué parte pagamos de cotizaciones sociales, cuánto se va a pagar pensiones públicas y qué pasaría si eso que pagamos para pensiones públicas en realidad se ahorrase e invirtiese a lo largo de toda nuestra vida laboral. Vamos a hacerlo. De un sueldo de 27.000 euros brutos, estamos pagando en cotizaciones 7.560 euros. Y de esos 7.560 euros, aproximadamente el 80% se dedica a las pensiones. Así nos quedarían 6.048 euros que pagamos cada año para pagar las pensiones. Ahora, ¿qué pasaría si esos 6.048 euros los ahorrásemos e invirtiésemos durante 38 años? ¿Y por qué 38 años? Pues porque hoy, para acceder al 100% de la pensión pública, debemos trabajar 38 años y medio. Vamos a coger esos 6.048 euros y los vamos a invertir a una rentabilidad real de 6% anual. En esta hoja de plan de inversión que regalo si te suscribes a Cultura Financiera en 2 minutos, podemos ver cómo si ahorramos e invertimos esos 6.000 euros durante 38 años, tendremos al final de nuestra vida laboral unos 800.000 euros. Más concretamente, 871.000. Esto recuerdo que es un patrimonio real, ya que estamos descontando la inflación en la rentabilidad. ¿Y 871.000 euros para financiar nuestra futura jubilación es mucho o es poco? Pues vamos a utilizar una regla muy sencilla como es la regla del 4%. Esta regla nos dice que si todos los años retiramos el 4% de nuestra cartera, podremos vivir durante 30 o 35 años y no quedarnos sin patrimonio. El 4% de 871.000 euros son 34.850 euros. Es decir, tendríamos una renta antes de impuestos de casi 35.000 euros, lo que nos da una renta de 2.900 euros al mes. Como vemos, en este sistema de capitalización, nuestra pensión no sería menor, sino que sería mayor que el salario que hemos tenido durante toda nuestra vida laboral. Continuemos desmontando el artículo de Juan Torres. La siguiente crítica es que el sistema de capitalización no es rentable. Bueno, que solo es rentable para los grandes patrimonios y los gestores. Para defender el argumento, utiliza un famoso estudio de Pablo Fernández en el cual compara la rentabilidad de los fondos de pensiones en España respecto al IBEX 35 y los bonos del Estado español. Y la conclusión del estudio es que solo el 25% de los fondos de pensiones en España supera a los bonos del Estado y el 15% al IBEX 35. Ahora vayamos por partes. Empecemos por la elección de Juan Torres de los fondos de pensiones. Los fondos de pensiones, o como solemos llamarlos, los planes de pensiones,
Son uno de los productos que la banca ha destrozado a lo largo de los años. ¿Y por qué? Porque los han comercializado con unas altísimas comisiones y se los han enjaretado a gente que no tenía ninguna cultura financiera. Sin embargo, a día de hoy hay muy buenos planes de pensiones, como son los que venden las gestoras independientes, las cuales están más comprometidas con la rentabilidad que con freír a comisiones a sus clientes, o por ejemplo las que ofrecen los gestores automatizados como MyInvestor, Finicens o Indexa Capital. Ahora vamos con el estudio de Pablo Fernández. Este estudio, que se menciona mucho por internet, tiene una metodología cuanto menos dudosa, ya que Pablo Fernández coge todos los fondos de pensiones de España, independientemente de si son de renta variable, renta fija, monetarios, se le da igual, y los compara con los bonos del Estado y el IBEX. Es absurdo comparar, por ejemplo, fondos de pensiones que tienen como objetivo invertir en fondos monetarios con la rentabilidad que pueden dar los bonos del Estado a 10 años. Además, hay fondos que su objetivo no es obtener la máxima rentabilidad, sino tener una buena ratio rentabilidad-riesgo. Un ejemplo es el fondo MyInvestor Cartera Permanente. Por lo tanto, esta conclusión a la que llega Pablo Fernández, no solo en este estudio, sino en otro que tiene sobre fondos de inversión, es cuanto menos dudosa. Sigamos con esta crítica. Juan Torres se limita únicamente al estudio de los fondos de pensiones de Pablo Fernández. Sin embargo, si queremos ahorrar para la jubilación, no tenemos por qué reducirnos a los planes de pensiones, sino que también podríamos invertir en fondos de inversión. Fondos de inversión donde hay una oferta muchísimo mayor que en los planes de pensiones, ya que tenemos no solo gestoras españolas, sino también gestoras internacionales. Y para obtener rentabilidad podríamos invertir tanto en fondos indexados Vanguard o de BlackRock o en esas mismas gestoras independientes de las que te hablé anteriormente. El único punto en el que estoy de acuerdo con Juan es que dice que la rentabilidad de estos fondos se ve mermada por sus comisiones, algo totalmente cierto. Pero este se puede solucionar invirtiendo en fondos indexados de bajo coste o en planes de pensiones que tienen sus comisiones de gestión y depositaria limitadas por ley. Ahora vamos con la última crítica. Juan dice que en el sistema de capitalización es mucho más difícil y costoso cubrir contingencias como puede ser la invalidez, la orfandad o la viudedad. En el caso de la viudedad, el sistema de capitalización es mucho más justo que el sistema de reparto. En el sistema de reparto debemos cumplir una serie de condiciones para poder acceder a ella. Y además nos quedará entre un 60 y un 70% de la pensión que teníamos. En cambio, en el sistema de capitalización heredaremos toda la masa patrimonial del fallecido y podremos hacer con ella lo que queramos. En cuanto a la invalidez, Juan le está dando al sistema de pensiones unas responsabilidades que no debe tener. En realidad, la invalidez se debería cubrir con otros productos como son los seguros de vida o los seguros de invalidez. Y ya para acabar, Juan coge una de las críticas habituales al sistema de reparto, como es el envejecimiento de la población, y lo utiliza para criticar al sistema de capitalización. Dice lo siguiente: el envejecimiento afecta a la solvencia de un sistema de reparto ciertamente, pero también al de capitalización. Si llega un momento en el que las personas jubiladas son muchas, debe haber mucho más ahorro para convertir en líquidos sus activos ahorrados. Pero si hay menos empleadas que estén ahorrando, habría una dificultad semejante para hacer líquidos en forma de pensión los fondos acumulados. Sinceramente no entiendo este último argumento. En un sistema de capitalización no hay ningún tipo de relación entre jubilados y trabajadores. Los jubilados tienen su patrimonio y los trabajadores tienen el suyo. Como ves, estas críticas de Juan Torres al sistema de capitalización son totalmente infundadas. Ahora, si no quieres caer en las trampas de estos economistas, te recomiendo que te suscribas a Cultura Financiera en 2 minutos. Cada lunes a las 5:55 te envío un correo con una pequeña píldora de cultura financiera que te puedes leer en lo que tardas en calentarte el café.